pueblos y comunidades, biodiversidad y cambio climático, paz con la naturaleza. La Iglesia en la COP16. Inició en Cali la COP16, un encuentro mundial a partir del cual se buscarán establecer nuevas agendas, compromisos y marcos de acción que propendan por la conservación de la biodiversidad. Más de 12.000 personas y cerca de 170 países e instituciones estarán participando en esta cumbre, entre ellas la Iglesia Católica. Desde el 23 hasta el 30 de octubre, en el marco de la COP16, tendremos una agenda que contempla más de 30 actividades, entre ellas conversatorios, foros, congresos, exposiciones, proyecciones documentales y momentos de espiritualidad, justicia ambiental y derechos humanos, pueblos y comunidades, biodiversidad y cambio climático y paz con la naturaleza serán algunas de las temáticas centrales bajo las cuales se desarrollarán estas actividades. A través de ellas, además de visibilizar múltiples iniciativas que se vienen adelantando en el campo de la ecología integral y el cuidado de la casa común en distintos territorios del país y de la región, bajo el liderazgo de Cáritas Colombiana, Cáritas América Latina y el Caribe y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM, gracias a la colaboración de múltiples organizaciones eclesiales, sociales y académicas y a la articulación con el sector privado y con los gobiernos, la Iglesia buscará contribuir al análisis de los retos y las esperanzas del continente e impulsar una verdadera conversión ecológica que incorpore el diálogo entre razón y fe y ciencia y ética. Además, proponer soluciones concretas, vinculantes y verificables, especialmente mediante el diálogo social como actitud para restaurar la hermandad y la sinodalidad como testimonio de espiritualidad de comunión. Aunque esta conferencia de las partes es acogida por el Valle del Cauca y de manera especial por la Arquidiócesis de Cali como iglesia particular anfitriona, se espera que todos los católicos colombianos puedan unirse a esta reflexión, que no solo implica pensar en recursos naturales, sino también en todas las manifestaciones de vida que existen, incluso en cultura, costumbres y dialectos. Los invitamos desde ya a consultar a través de la página web de la Conferencia Episcopal de Colombia el documento La Ruta Laudate Deum. En él se plantean los fundamentos eclesiales con los que, a partir de esta exhortación apostólica del Papa Francisco, así como de otros documentos orientadores de su pontificado, la Iglesia Católica de América Latina y del Caribe participará en la COP16. Allí también podrán encontrar la agenda oficial de los eventos eclesiales, así como la información relacionada con su desarrollo. Buenos días con todos y todas. Queremos resaltar cuando vemos este video, primero la importancia de juntar los temas de defensa de los derechos humanos con los derechos de la naturaleza. Segundo, conectar con la idea del trabajo conjunto en alianza con otros y otras. El grupo de trabajo sobre extractivas está conformado por muchas organizaciones y redes en la región de América Latina y el Caribe, conectando incluso con Canadá y con algunas organizaciones en Europa. Pero también lo que escuchamos es Pax Christi Internacional, y algunas de las copartes son miembros de la plataforma Paz, Democracia y Derechos Humanos, una red eclesial que conecta con muchas redes y organizaciones en las cuales están nuestros aliados y hermanas de iglesias y minería y otros y otras. Pero también en la CEILAC, la Comisión Eclesial sobre Ecología Integral de América Latina y el Caribe. Y esto es algo sobre lo cual hemos estado trabajando de cómo juntar este tema de conversión ecológica desde una perspectiva de fe con el tema de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, etcétera. Y conectando esto con otras religiones. Entonces, en Cali estaremos en la zona azul, con los gobiernos y sociedad civil inscrita y acreditada, Pax Christi como organización acreditada,
en la carpa de fe sobre la biodiversidad, que es una carpa global en donde conectan muchas espiritualidades diferentes, diversas. Y estamos en la zona verde. Entonces, para comenzar con nuestro sexto webinario, quisiera primero agradecer por su presencia, recordar que este es un proceso que arrancamos a comienzos del año. Estamos en la sexta momento de reflexión y de discernimiento sobre los roles que tenemos que hacer en nuestro trabajo integral e integrador en defensa de la madre tierra, en defensa de quienes defienden a la madre tierra y la cuidan, con los objetivos generales de visibilizar las voces de las comunidades que sufren. Segundo, fortalecer capacidades de análisis y herramientas de trabajo para la defensa del territorio. Y en tercer lugar, para promover acciones de solidaridad. Específicamente hoy con el tema de incidencia política y jurídica en la defensa de los derechos humanos. Consideramos que hay un rol muy importante que jugar a nivel de lo público y tiene que ver con promover el respeto, la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas de América Latina y el Caribe, especialmente de quienes ejercen la labor de defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Por esto estaremos reflexionando con nuestros especialísimos invitados e invitadas sobre algunos casos de litigio de defensa de líderes y lideresas ambientales, comunitarios, religiosos, desde un perfil étnico, indígenas o afrodescendientes, que han sido criminalizados, amenazados y violentados en su derecho a la vida por sus labores como tejedores y tejedoras de esperanza y custodios, cuidadores de la creación, de la naturaleza. En segundo lugar, vamos a comprender e inspirar algunas acciones de incidencia política y jurídica en la defensa de derechos humanos y de la naturaleza. Y en un tercer objetivo, queremos promover esa solidaridad necesaria con quienes han dado su vida defendiendo la vida, sus familias, organizaciones y pueblos. Hoy no están con nosotros Padre Marcelo y Juan, pero siguen en nuestro corazón como una luz inspiradora de que están ejerciendo ese camino, esa luz necesaria para seguir visibilizando la situación de las comunidades que están en los territorios, pero también para seguir minimizando los riesgos sobre los defensores y las defensoras. Sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a Alejandro, mi colega, para comenzar la reflexión. Gracias. Muchas gracias, Marta Inés. Así es como iniciamos también la presentación por parte de la Comisión de Ecología Integral Latinoamericana y Caribeña en el evento paralelo denominado Agua, Tierra y Territorio, en un sentido homenaje al padre Marcelo Pérez, a Juan Antonio López y recordando también a nuestra hermana Berta Cáceres, con el mensaje que su siembra sea luz de esperanza y transformación por la paz con justicia social y ambiental. Hemos también preparado al final un pequeño mensaje que les iremos a compartir posterior. Voy entonces a darle la bienvenida a el primer panelista, el primer caso que vamos a compartir el día de hoy, que es la defensa jurídica ambientalistas criminalizados. Es puntualmente el caso de Santa Marta en El Salvador, y para ello le damos la palabra a Alejandro Díaz Gómez, coordinador del área jurídica de tutela legal, doctora María Julia Hernández de El Salvador. Alejandro, bienvenido. Bueno, hola, muy buenos días. Gracias por la invitación a Pax Christi, al grupo de Extractiva, ¿verdad? Y solidarizándonos con esta situación en la región y con el caso del padre, ¿verdad? De Juan. Y pues estando presente, ¿verdad? Y agradeciendo principalmente la solidaridad que se ha dado, ¿verdad? En estos casos y especialmente el caso que vamos a hablar un poco acá de Santa Marta en Cabañas, El Salvador, que es fruto, ¿verdad? De esa solidaridad y de que el grupo también de extractivas pues estuvo pendiente compartiendo y solidarizándose. En la parte de incidencia jurídica y política, pues haré una introducción de qué constituye este caso, ¿verdad? Y también, como se ha dicho, pues cuál ha sido la incidencia jurídica, ¿verdad? Y política.
decir que este caso tiene dos grandes, ¿verdad?, logros, ¿verdad? Uno es haber eliminado, ¿verdad? Y haber aprobado una ley contra la minería en el año 2017 en El Salvador, ¿verdad? Esto es un gran hito en la historia y quizás de la región, ¿verdad? Pero que implicó lo que es el costo, ¿verdad? De vidas muy importante, ¿verdad? De líderes comunitarios de esa zona de Santa Marta y Cabañas. Santa Marta y Cabañas, especialmente la comunidad, estaba o está conformada, ¿verdad? Y afectada por el conflicto armado. Es una población que repobló nuevamente la zona, ¿verdad? Que fue exiliada en el conflicto armado, que fue golpeada por las políticas del Estado, así como en otros países, y pues fue afectada con graves masacres. En Cabañas se realizaron al menos 4 o 5 graves masacres contra población civil, donde fueron asesinadas, ¿verdad? Más de 600 víctimas. Estas graves masacres siguen en la impunidad y esta afectación llevó a que Santa Marta constituyera una comunidad muy resistente, con grandes capacidades, y que a partir de los acuerdos de paz en el año 92 comenzó nuevamente a resurgir, ¿verdad? A organizarse y a realizar proyectos muy emblemáticos en El Salvador, ¿verdad? De alfabetización, de medio ambiente, de organización. Y es en el año 1993 que se crea una organización ya más, eh, eh, digamos, clave, ¿verdad? En este trabajo, como es ADES Santa Marta, ¿verdad? La Asociación de Desarrollo Económico Social. ADES pues tuvo este protagonismo como decía al principio, en cuanto a erradicar la minería en el país, pero tuvo un costo, ¿verdad? Así como vamos a hablar de eh, lo que es la criminalización penal de 5 líderes que han sido liberados recientemente. A partir del año 2009 le costó a Santa Marta el asesinato de al menos 5 líderes también, ¿verdad? Para lograr esta erradicación de la minería. Esto fue una serie de hechos que también siguen impunes, ¿verdad? Nunca fueron capturados los intelectuales, nunca fueron investigados, ¿verdad? Personas relacionadas hasta una misma empresa minera, ¿verdad? En el país, que generó pues esta criminalización. Eh, Teniendo como base lo que es la erradicación de la minería en 2017, recientemente en El Salvador y en este último gobierno se están dando pues nuevas acciones que evidencian la reactivación de la minería. Y esto es el trasfondo de la criminalización o este caso que se ha dado contra los líderes que fueron detenidos más de 21 meses. Este gobierno de Nayib Bukele pues ha implementado acciones que evidencian esta nueva reactivación a pesar de existir una ley, ¿verdad?, ya aprobada. Se está participando o se empezó a participar ya en un foro intergubernamental sobre minería y metales a partir del 2021, ¿verdad? Se han erogado fondos nuevamente, ¿verdad? De millones, ¿verdad? De 4 a 5 millones para realizar lo que es una revisión, ¿verdad? O modificaciones a la ley contra la minería, y se han creado nuevas direcciones o la nueva dirección, ¿verdad?, general de hidrocarburos, minas. Entonces, todo esto ha generado o ha constituido acciones bastante, digamos, fuertes que evidencian esto. Los compañeros de ADES, ¿verdad?, son capturados ya en enero del 2023, teniendo en cuenta este trasfondo, y se les señala, ¿verdad?, o se les señaló, cosa que ha sido totalmente desmontada, ¿verdad? O una acusación de crímenes de casos del conflicto armado, ¿verdad? O de un caso del conflicto armado donde ellos pues participaron como parte, ¿verdad?, de la ex guerrilla en la zona,
y se le señaló pues de asesinato, de secuestro, de agrupaciones ilícitas, en un proceso que al final pues se evidenció totalmente que no habían pruebas, ¿verdad? Que no habían evidencias y se señaló contundentemente o se evidenció esta criminalización por ser líderes comunitarios, defensores del agua y en contra de la minería. Pasan 21 meses donde ellos son procesados, son encarcelados, sufren una serie de graves afectaciones a su salud, ¿verdad? Que hasta el momento pues son irreversibles. Y es para nosotros, ¿verdad? Y para muchas organizaciones una utilización del sistema de justicia, un desperdicio de recursos y lo más grave, ¿verdad? Una pérdida total de confianza por parte de la Fiscalía de El Salvador, especialmente una unidad que investiga, ¿verdad? Casos del conflicto armado, una total pérdida de confianza ya para la población, especialmente para las comunidades, ¿verdad? Porque la captura de los líderes de Santa Marta en enero de 2023 tuvo como antecedente la presencia de la Fiscalía y policía en la zona y el haber ofrecido, ¿verdad?, investigar esos graves crímenes del conflicto armado, esas graves masacres contra la población civil que nunca han sido investigadas, ¿verdad?, que nunca han sido llevadas a juicio, ¿verdad?, a los responsables que son los altos mandos militares. Entonces se traiciona la confianza, ¿verdad?, de las comunidades y de la población y se criminaliza a sus líderes, ¿verdad?, que están defendiendo siempre el medio ambiente, la justicia ambiental y el territorio. Eh, Esto llevó, ¿verdad?, a que se constituyera una estrategia política y jurídica, ¿verdad?, en un contexto político adverso, que es el que tenemos ahorita, aún con un régimen de sección vigente, y se fuera a realizar acciones. Una de ellas, como señalaba al principio, es haber compartido este caso con el grupo Extractivas, haberlo difundido, pero en la parte política podemos decir de que siempre se reivindicó, ¿verdad?, el nombre de los compañeros como defensores del agua, ¿verdad?, como líderes históricos, ¿verdad?, con ese gran logro como es el haber aprobado, haber logrado una ley contra la minería, ¿verdad? Se empezaron una serie de acciones conjuntas, ¿verdad? Como fueron visitas a embajadas y organizaciones nacionales e internacionales, ¿verdad? Una estrategia comunicacional con publicaciones periódicas desmintiendo, ¿verdad?, los ataques del Estado o los ataques de la misma fiscalía, confundiendo a mucha población, ¿verdad? Se También se tuvo acceso a lo que son académicos, a personas conocedoras del tema, y es así que al menos 300 académicos envían cartas, ¿verdad?, al Estado, envían cartas o posicionamientos públicos en cuanto a este caso, ¿verdad? Se participa en colectivos internacionales y aquí en el país, pues, es muy importante el acompañamiento de lo que es la Mesa contra la Minería y otras organizaciones que nunca dejaron el caso en manos, ¿verdad?, de esta publicidad engañosa y la manipulación política que se estaba realizando. En la parte jurídica, decirles que también, pues, se trató y creo que se logró, ¿verdad?, visibilizar el caso jurídico como realmente era, ¿verdad?, como una instrumentalización de la justicia, eh, y con ese engaño en el tema de los crímenes del conflicto armado de El Salvador. Se agotan recursos judiciales, ¿verdad? Porque es lamentable que el caso llegue hasta una vista pública, que en ningún caso del conflicto ha llegado a esas etapas y que las juezas que conocieron en varios meses el caso no hayan decidido, ¿verdad?, cerrarlo antes de que pasara todo este proceso lamentable, los compañeros, ¿verdad?, en detención y en cárceles y ellos lo han denunciado también todos los atropellos que han sufrido. El caso también se eleva ante Naciones Unidas en al menos 4 ocasiones y al menos 6 relatores se pronuncian sobre este caso
y recomiendan, ¿verdad?, la liberación de los líderes ambientales. Y por parte de tutela legal tuvimos, digamos, el acompañamiento de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primeramente con una presentación de medidas en cuanto a la detención arbitraria y con una aplicación del régimen de sección a los compañeros, pero también una denuncia en general por ser personas defensoras de derechos humanos y ser violentados en cuanto a sus derechos a la vida, a la libertad, a la integridad, y también en cuanto a las garantías judiciales que evidentemente fueron atropelladas y, y fueron totalmente violentadas a los compañeros. En la parte final, ¿verdad?, de este proceso, decir que esta estrategia jurídica y política, ¿verdad?, y esta solidaridad que siempre agradecemos, lleva a que también en la misma audiencia pública, que ya se realiza en octubre con muchos obstáculos, ¿verdad?, para que se llegue a esta audiencia, participan organizaciones internacionales como verificando esta audiencia. Aún se logra lo que es que participen diplomáticos, embajadores, ¿verdad?, de diferentes países, ya teniendo conciencia, ¿verdad?, de esta injusticia y esta manipulación. Y esto consideramos que lleva a que a las juezas, ¿verdad?, que liberan a los compañeros el 18 de octubre, así como lo compartimos en este foro, llevan a actuar a estas juezas ya de forma parcial, ¿verdad? De forma imparcial, perdón, ya no de forma parcial, y señalan que el delito o los delitos que les acusaba a los compañeros no habían existido, ¿verdad? Que desde el principio se evidenció que no habían crímenes de guerra o lesa humanidad y que por lo tanto no se debería conocer el caso. Entonces, esto revela, ¿verdad?, la instrumentalización que hemos venido denunciando y el peligro, ¿verdad?, que están corriendo personas defensoras de derechos humanos y en este caso, pues, los líderes ambientales de Cabañas. O sea, para ir concluyendo y en cuanto a la estrategia, pero también a la solidaridad, dejar aquí, digamos, claro, ¿verdad?, que el caso no ha terminado. El caso solo ha tenido una audiencia donde son absueltos eh, jurídicamente, pero la fiscalía puede seguir utilizando, ¿verdad?, herramientas o subterfugios jurídicos al final para continuar, ¿verdad?, el procesamiento y la criminalización. ¿Por qué? Porque ya señalábamos el trasfondo de esto, ¿verdad? La reactivación de la minería, ¿verdad? Lo que es la presencia ya en el país de otras nuevas empresas relacionadas a países y lamentablemente como Estados Unidos y Canadá, hay una empresa que se llama Tungsten, también Nueva Esperanza y Agrícola San José, que tienen relación con una minera que se llama Titamba, que también opera en la región, entendemos que hasta en Perú, y relacionados a un banco hondureño, Atlántida. Todo esto se está generando nuevamente, hay presencia, hay compra de propiedades en la zona y termina de señalar contundentemente cuál ha sido el trasfondo de la criminalización de este proceso contra los líderes de Cabañas y también otras acciones que se dieron en ese lapso, como fueron cercos militares a la zona, represión con el fin de aminorar, ¿verdad?, la actuación de las comunidades, ¿no?, de Santa Marta y de otras organizaciones. Termino diciendo, ¿verdad?, que como al principio la erradicación y la aprobación de una ley contra la minería ha sido un gran logro, esta liberación, donde también nos han apoyado ustedes, ¿verdad?, en esa solidaridad, ha sido un triunfo, ¿verdad? Como decía, en un contexto jurídico, pero nosotros consideramos que esto va a fortalecer las luchas que se están dando en nuestro país, ¿verdad? También en la región, como hemos visto, las luchas de las comunidades por los derechos para recuperar, pues, nuestros territorios, el medio ambiente y en el caso de El Salvador, en el contexto que vivimos para tratar de recuperar la democracia
para tratar de recuperar el Estado de Derecho y una paz que El Salvador no ha vivido hasta la fecha, ¿verdad? Y que no puedes, pues, continuar eh, en estas acciones de represión, ¿verdad? Y de ataque a las personas que luchan por los derechos humanos y que están protegiendo la vida en nuestro país, ¿verdad? Así que me quedaría acá por si hay preguntas y reacciones, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Una situación y un caso bastante crítico por todo lo que nos ha contado precisamente en un contexto de defensa de derechos humanos, lograr una ley que se vuelve histórica para la región, que es una ley que prohíbe la minería, todo lo que ha costado para la comunidad, para el pueblo, y ha sido precisamente una frase que se vuelve muy lamentable, y es que a los defensores de la vida les cuesta la vida. Y cómo este caso pues, nos muestra un ejemplo y necesario, importante, y es que para que no haya impunidad debemos mantener vivo el caso, debemos mantener vivo la incidencia a nivel nacional, a nivel internacional, y seguir moviendo y articulando las diversas estrategias y campañas. En ese sentido, agradecemos, Alejandro, a tutela legal, doctora María Julia Hernández del Salvador. Vamos a continuar entonces con la ponencia de la Red de Iglesias y Minería, que han realizado un ejercicio muy importante de incidencia también política en Europa, adentro de Iglesia y también afuera, con la caravana de ecología integral. Le vamos a dar la palabra ahora a Valentina. Adelante, Valentina. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días, buenas tardes para algunos, dependiendo también de desde qué parte del mundo nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Valentina, vivo en la Patagonia Argentina, en territorio del pueblo mapuche Tehuelche, ya hace 3 años. Como parte de una asamblea socioambiental eh, que justamente con el pueblo mapuche generamos herramientas en defensa del territorio y del agua que, bueno, nos atraviesa una gran sequía y muchos proyectos extractivos también con este gobierno que va avanzando sobre los territorios de Argentina, ¿no? Hace 2 semanas que regresamos de la tercera caravana por la ecología integral. Es un proyecto que se enmarca en la red de iglesias y minería, junto con Repam y Simi este año, y con el acompañamiento del CELAM, y que se enmarca dentro de un proyecto de desinversión en minería, donde justamente son muy importantes los diálogos con este norte global, ¿no? Que es un poco el protagonista del saqueo y de la condena y de lo que también compartía el compañero anteriormente. Como para introducirlos un poco, la caravana estuvo en España, en Francia, en Bélgica, en Italia, Austria y Alemania, em, desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre, con la participación de distintos compañeros de América Latina, un compañero de Brasil, de Maranhão, y una compañera de Minas Gerais, de 2 pueblos indígenas afectados por la minería de litio y también por el ferrocarril de la empresa Vale, que seguramente muchos de ustedes la conocerán, por la hermana Gladys, que hoy también nos está acompañando en este seminario, que viene de territorio de Bolivia, otro compañero de Perú afectado por minería de litio y de uranio. eh, bueno, por Enrique, también uno de los compañeros sacerdotes que nos acompañó desde Perú. Bueno, Guillermo Cavalli, yo y una compañera de Chile. Así que tuvimos una gran narrativa, ¿no? De muchos territorios que están siendo afectados, y también en esta dualidad que eh, se habla de la transición energética y del saqueo de los minerales de seguridad, y muchos de nosotros estamos afectados por esos minerales, pero también otros de los compañeros eh, afectados por los minerales que, según la narrativa de la transición energética, se dejarían de explotar. Y bien sabemos en Latinoamérica que esta transición minero-energética, que fue un poco el título de nuestra caravana, sigue siendo, ¿no? Más minería y más saqueo para los territorios. El objetivo de la caravana tiene que ver con poder dialogar e incidir en procesos eclesiales y políticos
que se están dando en Europa sobre los temas de economías extractivas y de la transición energética. Como les contaba, se enmarca en la campaña de desinversión y la caravana tiene una fuerte denuncia, no solamente a la sociedad civil en sí, sino a los bancos, a las iglesias, las congregaciones que están trabajando justamente con estos bancos que invierten en nuestros territorios, y creemos que también la prioridad es poder reconocer dónde comienza ese saqueo, ¿no? Que es con la inversión, eh, y por eso los diálogos con el norte son sumamente importantes, para cambiar y poder nutrir la mirada, ¿no? Desde las voces de los pueblos indígenas. Hacer entender a las poblaciones que su estilo de vida está sostenido con el saqueo, que la compra de coches eléctricos es por el desplazamiento de muchas de nuestras comunidades, que trabajar con algunos bancos es invertir en proyectos que nosotros decimos muchas veces de muerte, ¿no? Y también muchas de las agendas fueron con Parlamento Europeo, con quienes hoy están tomando decisiones sobre el futuro de nuestros territorios y sobre todo generando leyes, marcos jurídicos, sin escuchar las voces de los pueblos, ¿no? Seguimos repitiendo una historia extractiva que la han decidido gobiernos, la han decidido empresas, y la caravana deja un poco en evidencia la importancia de tener que escuchar a los pueblos, y que sean ellos quienes decidan el futuro de sus territorios, ¿no? El derecho a decir no, el derecho a decirle que no a los proyectos activos en territorios comunitarios y ancestrales. Creo que ese es el foco de la caravana también, ¿no? El privilegio de poder escuchar a las personas que vivimos en territorios que ya las empresas y los gobiernos han declarado como zonas de sacrificio. Em, También creo que es fundamental poder estar a las comunidades cuando muchas veces en Europa se habla de reparación económica, y la caravana pudo dejar en evidencia que existen otras economías que están al servicio del sostén de la vida y no de la acumulación de capital, ¿no? Y en ese sentido creo que también es fundamental poder achicar distancias entre las miradas y la cosmovisión del buen vivir que se tiene en América Latina, que es completamente incompatible con este nuevo paradigma de transición que está detrás del saqueo, detrás de mayor sacrificio, eh, y que sin dudas no está atrás de la reducción de la vida. Otro aspecto fundamental que quería compartirles es que este año, tal vez a diferencia de las caravanas anteriores, nos encontramos con compañeros y compañeras y organizaciones que están siendo afectadas en el norte global, puntualmente en Francia y en España, también por minería, ¿no? Esto de que también es un poco algunas narrativas de personas que trabajan en el Parlamento Europeo. Bueno, ahora estamos haciendo minería en casa como si eso fuese algo positivo, ¿no? Y creo que un poco la experiencia de los compañeros que conformamos la caravana fue decirles, bueno, no hagan minería en sus casas, tengan también el cuidado de sus territorios, porque la experiencia de Latinoamérica, de asesinatos, de saqueo, de desplazamientos, de violaciones en los territorios, puede ayudar también a estas comunidades que hoy se están viendo afectadas en el norte a poder reorganizarse y rearmarse. Y desde ahí surge esta propuesta de las comunidades solidarias, ¿no? Entre el norte y el sur, para que no se siga repitiendo la historia, y porque tampoco nuestro llamado es a decir, ahora hagan minería en el norte y déjennos tranquilos a los latinoamericanos, sino que sabemos que la defensa de la vida también está conectada, ¿no? Con Europa. No, no solamente lo que nos afecta a nosotros en nuestros territorios impacta solamente en nuestros cuerpos. Y para dejarle un poco la palabra a Gladys también, sí, la caravana ha dejado signos de esperanza, sobre todo en algunos espacios, por supuesto, de la sociedad civil, pero también de la iglesia, en el llamado a repensar sus prácticas coloniales, a repensar a quiénes vamos a empezar a escuchar cuando hablamos de minería y de extractivismo, si es a quienes se benefician económicamente o a quienes hoy están dejando también su vida, ¿no? Y sobre todo, creo que nuestro signo de esperanza que hay que seguir trabajando es el llamado a revisar los códigos de ética de las congregaciones, de las instituciones religiosas, de las organizaciones que muchas veces trabajan con territorios latinoamericanos,
para que haya una coherencia, ¿no? En el camino de la defensa de la vida. Una coherencia económica, una coherencia en el discurso y sobre todo una coherencia en la acción, porque sabemos que defendemos la vida, pero el conjunto de la vida, el recuperar las lenguas, las prácticas ceremoniales, la espiritualidad, los ríos, las montañas, y eso fue un poco también, ¿no? Estudiar las narrativas y entender que defender los territorios no es solamente el territorio en sí, sino en su conjunto. Así que fue un poco eso el camino de denuncia. Muchas gracias, Valentina. Vamos entonces a darle la palabra a la hermana Gladys. Ella es misionera carmelita, realiza actualmente la misión en el departamento del Beni, Bolivia, en el territorio indígena Tismané, del sector Yacuma, municipio de San Borja, y forma parte del Núcleo de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Vive y comparte la vida en territorio indígena con estos hermanos y hermanas que vienen luchando desde hace más de 30 años por el reconocimiento de su territorio por parte del Estado boliviano. Entonces, hermana Gladys, adelante. Buenos días, buenas tardes con todas, con todos por allá. Pues sí, como verán, me encuentro en la casita donde vivo, aquí en el territorio Chimane, y desde aquí, pues, para compartir lo que ha sido esta experiencia tan significativa en la tercera caravana desde la red de iglesias y minería, ¿no? Yo personalmente, pues sí, estoy muy agradecida y creo que se ha fortalecido mucho mi compromiso en esta opción, en este compromiso por la vida, ¿no? Creo que reconozco y valoro esta iniciativa de la caravana por estos diálogos que me parecen tan significativos entre norte y sur, ¿no? Llevar estas voces, estos casos, estas demandas, ¿no? Para hacer sentir también, no solamente como toma de conciencia, sino de responsabilidad, ¿no? Como muy bien dijo Valentina, en estos diversos espacios, ¿no? Y uno de los que consideramos muy importantes, por ejemplo, es la iglesia, ¿no? Como la iglesia europea también, desde la inspiración del Papa Francisco, que nos invita a crear estas nuevas economías de vida, economías amigas de la madre tierra, de solidaridad, economías ecológicas ante las economías de muerte, toca muy fuerte el rol de la iglesia, ¿no? Porque sabemos que el cambio de rumbo que ha tomado la humanidad o que está tomando, y concretamente a través de estos proyectos extractivistas, de estas inversiones en minería, es donde toca el nervio fundamental de la iglesia porque está tocando la vida, ¿no? Para mí que trabajo o vengo, digamos, haciendo un proceso también desde la REPAM, que conozco casos muy fuertes de vulneración de derechos y de muerte, para mí ha sido una riqueza muy grande el ver y escuchar otras voces de mis hermanos de Latinoamérica con estas afectaciones y grandes impactos por la minería en sus territorios, ¿no? Entonces, creo que el Papa nos está lanzando muchos mensajes de cómo la iglesia tenemos que también tener una posición muy comprometida y muy clara, muy profética en estas situaciones, que también es parte de una evangelización por la defensa de la vida, ¿no? Entonces, yo rescato mucho, por ejemplo, de los compromisos que hemos sentido que tiene la caravana a través de estos 3 años que viene realizando. Por ejemplo, el compromiso de la Iglesia de Austria, ¿no? El cual como documento lo hemos ido entregando a las diferentes conferencias episcopales, espacios de iglesia, donde animamos a vivir y a comprometer también esta acción tan concreta de revisión de los códigos éticos, es decir, donde la iglesia, las congregaciones, estas instituciones están depositando sus dineros que de repente también desconocen que están siendo utilizados para estas inversiones en minería, ¿no? En estos proyectos extractivistas. Entonces, este código ético que va en consonancia con una coherencia del evangelio que vivimos la iglesia es tan importante porque se necesita para que desde la iglesia también se pueda hacer una fuerte incidencia
a estos otros ámbitos políticos, sociales, ¿no? De compromiso por esta defensa de la vida en la desinversión en minería. Creo y me parece fundamental este diálogo que hemos podido tener con diversas instancias de la Iglesia en Europa. Quizás hemos notado, o personalmente también he notado, algunas posiciones un poco pues a la defensiva, ¿no? Pero también otras posiciones de compromiso, de buena voluntad, de mucha recepción al testimonio, ¿no? De estas voces que van confrontando ciertamente una postura no solamente para trabajar en este código ético, sino también en buscar otros modos de vida, de producción, ¿no? Otros modos de vivir y habitar el planeta, otros modos que vayan frenando este consumismo, ¿no? Entonces, me parece fundamental esta relación, este diálogo y estos vínculos que se van creando con esta Iglesia del Norte, porque nos ayudan justamente a crear esas comunidades fraternas, ¿no? Que nos invita el Papa Francisco, de cómo dialogamos en este norte y sur para entrar en sintonía con esta mirada no solo crítica, sino evangélica, de lo que supone para la Iglesia en este tiempo de escucha a los gritos de la naturaleza, a los gritos de la tierra, al clamor de los pobres o empobrecidos, ¿no? Entonces, me parece fundamental. Creo que ha habido una experiencia muy significativa, ¿no? De recepción y de algunos posicionamientos de decir, pues bueno, sí, nosotros vamos a incidir en los medios de comunicación, vamos a incidir en estos espacios políticos, vamos a documentar, vamos, ¿no? O sea, qué bonito ha sido que al escuchar los testimonios ha habido una reacción positiva, ¿no? Pero que en otro lado también somos conscientes de que falta una reacción que no se excuse en decir, pues bueno, por el secularismo que existe no se puede trabajar, no podemos hacer nada, ¿no? O justificarnos en que, pues bueno, qué difícil y cómo hacemos, sino yo creo que es momento en el que nos tenemos que plantear muy fuerte como iglesia este rol profético hoy, que tiene que ver con el anuncio de una vida mejor para estos pueblos, pero también de una denuncia ante lo que crea muerte, ante esta injusticia para los pueblos. ¿Por qué? Porque el norte global desconoce los impactos que tiene la minería en estos pueblos latinoamericanos, en la misma Amazonía. Lo desconoce y quizás los conoce también, pero es parte de su esperanza de desarrollo porque obedecen a un modelo y que todos conocemos ese modelo de desarrollo económico, capitalista, colonialista y todo lo que podamos decir, ¿no? Se obedece a un modelo, pero ¿qué está provocando y qué está causando en estos pueblos, ¿no? Tenemos la criminalización, que es un tema muy fuerte y que nosotros como iglesia tenemos que poner también nuestro granito de arena en decir cómo hacemos y qué hacemos, cómo acompañamos a estos pueblos, ¿no? Desde la red de iglesias y minerías se está acompañando a los pueblos en territorio, desde la REPAN se está acompañando a los pueblos en territorio, desde el CIMI se está acompañando a los pueblos en territorio, ¿no? Corriendo el mismo riesgo que corren nuestros hermanos, mujeres y varones, niños, ancianos, que a cada día ponen el cuerpo para defender el territorio. Y que no solamente para defender el territorio, sino que sabemos que es para la vida de todos. ¿Por qué? ¿Acaso los que invierten, los grandes inversores, acaso no respiramos el mismo aire? ¿Acaso no consumimos el agua? ¿Acaso no nos servimos de esta naturaleza? Pero sin embargo, el interés económico hace que se destruya, se vea más bien como una mercancía todos estos recursos. Entonces ahí es la iglesia donde tiene este rol tan importante, ¿no? Entonces yo considero algo muy fuerte y muy significativo estos diálogos que se ha tenido con las iglesias de Europa, ¿no? Porque ha creado estos espacios de decir, bueno, no queremos más situaciones de muerte y queremos crear estos espacios de reflexión, de estudio, para no continuar estas violencias, para no continuar todo este sistema de muerte que nos hace cómplices. A la iglesia la hace cómplice cuando se niega o
pone una excusa para no involucrarse en estos temas, para no acompañar estos procesos, para no acompañar la vida amenazada en estos pueblos, ¿no? Y el Papa Francisco nos habla justamente de una pastoral de presencia más que una pastoral de visita, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy importante remarcar de que también, pues como caravana, nos sentimos muy impulsados, no solo por el Evangelio, sino por toda esta riqueza del mensaje del Papa Francisco que nos pone y digamos, nos coloca en situación de decir, pues, o nos comprometemos, ¿no? Y creo que para la Iglesia hoy, desde sus diversas instituciones, tenemos una tarea muy importante que es la defensa de la vida desde estos ámbitos, ¿no? Desde acciones concretas que afectan la vida, que amenazan la vida en los territorios y que, como digo, ¿no? No solamente es las revisiones de códigos éticos que nos ha parecido un punto fundamental. Por ejemplo, la Conferencia de Madrid también nos proponía, ¿no? Un pronunciamiento a raíz de todas estas experiencias, de estas voces latinoamericanas, ¿no? En el 10 de diciembre. ¿Qué nos queda a nosotros? Hacer seguimiento a estos compromisos, a estas iniciativas que van surgiendo desde las iglesias del norte global, que tienen gente, organizaciones de sociedad civil muy comprometidas, ¿no? Pero que hay que hacer el seguimiento para poder hacer que se cumplan y no queden como nuestras constituciones en los países, ¿no ve? De ser letra muerta, sino que al contrario avancemos en ese proceso de vida, de generar vida, de hacer realidad lo que Jesús dice, ¿no? He venido a traer vida y vida en abundancia. Entonces, que nuestros pueblos puedan sentir esta vida a través de también nuestro compromiso como iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Gladys. Ha sido realmente muy inspirador, muy importante cómo han logrado promover precisamente la discusión y esta incidencia en el norte global, como lo han referenciado, especialmente en Europa. Y lo decía Valentina, cuando hablamos de minería y extractivismo, ¿a quién debemos escuchar? ¿Quiénes son los que deben realmente poner esa voz? Y en Europa, en los espacios de tomadores de decisiones, por lo general, pues son las empresas, son los gobiernos que de acuerdo a sus intereses particulares buscan promover este tipo de economía y de negocios que después nos llevan a un contexto de crisis climática, de crisis socioambiental, y después ellos mismos vuelven y promueven un poco el espacio en el cual, por ejemplo, estamos, que son las COPs, las famosas conferencias de las partes en las cuales nos encontramos, nos escuchamos, pero siguen ellos tomando decisiones. Contarles también como hay un pequeño paréntesis en esta COP, pues la oportunidad de que los diversos pueblos en zonas verdes, en la zona verde, nos podamos encontrar y escuchar y poder seguir tejiendo y construyendo esas diversas alianzas, redes y plataformas para poder compartir estas experiencias. Agradecerle a la hermana Gladys, importante y me parece muy clave el resaltar este tema de las comunidades fraternas. Como nosotros cuando hablamos del norte global no caemos también en un prejuicio de decir que todo el norte, todos los que están en la parte, en los países del norte global, entonces ya per se están a favor del extractivismo, a favor de la minería. También han sido hace parte de su cultura, pero que en esos diálogos fraternos, en ese compartir de experiencias, pueden conocer y apoyar precisamente el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza en el sur global, pero también pueden empezar un ejercicio de activismo en sus territorios, especialmente, por ejemplo, podemos resaltar lo que pasa en Estados Unidos frente al fracking, en Alemania también con el tema de la minería, como estos son ejemplos precisamente de hermandad y de solidaridad, como llama el Papa Francisco, de las comunidades fraternas. Vamos entonces a darle la palabra a la última ponencia. Vamos a compartir, a escuchar el caso de la situación de Chiapas en México, una situación bastante compleja por el reciente contexto y nos lo va a compartir Jorge Luis López, abogado integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, México. Adelante, Jorge, puedes activar tu cámara y micrófono. Sí, claro. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos siguen, nos están observando desde otros
desde otros lugares, desde otros espacios. Agradecer esta oportunidad de poder compartir con los compañeros y compañeras, pues esta cruda realidad, ¿no? De lo que no solamente aparece en Chiapas, en México, sino que en otros países de Latinoamérica y pues en todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, para iniciar, pues es como compartirles un poquito cómo está la situación, sobre todo en el contexto Chiapas, México, ¿no? Que ya algunos compañeros que se dedican al activismo de derechos humanos, pues hemos estado denunciando, ¿no? Toda esta crisis en el tema de violencia, relacionado sobre todo a la disputa, ¿no? A la disputa de los grupos eh, armados, sobre todo en la parte frontera con Guatemala, que es nuestro estado de Chiapas, que es prácticamente el puente para poder cruzar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces somos un estado en el que andamos, pues en una situación vulnerable, ¿no? Entonces, mencionar que pues aquí en Chiapas, uno de los factores importantes que podemos mencionar sobre este incremento de violencia ha sido el flujo, ¿no? El flujo, el tránsito que deriva sobre este corredor, le podríamos llamar, ¿no? Corredor latinoamericano, que uno de los negocios fuertes ha sido el tema de la migración, el traficar con las personas indocumentadas o las personas que transitan por este corredor y que anhelan el esperado sueño americano, ¿no? Que su pasaje es irse a los Estados Unidos y pues generar mejores condiciones de vida. Ese es uno de los temas importantes que se puede plasmar dentro de esta temática de la crisis de violencia aquí en Chiapas. Otro de los factores, como ya mencionaba, es el tema de la disputa, ¿no? De que estos dos grandes sujetos o actores ligados al crimen organizado, pues está el tema de disputarse las plazas, ¿no? Entonces, y bueno, dentro del tema de derechos humanos podemos mencionar que al menos esta situación de violencia entre los grupos armados en estas controversias que han tenido, pues han habido múltiples violaciones a derechos humanos a los pueblos y comunidades originarias. Nuestro estado, al menos en Chiapas, somos un estado en el que estamos como reconocidos por ser un estado pluricultural. Al menos en Chiapas existen demasiadas etnias, demasiadas comunidades originarias, varias lenguas, varias culturas, ¿no? Entonces, dentro de esta situación del fenómeno de la violencia y las disputas que han habido, pues se ha enfrentado el tema de los desplazamientos masivos, ¿no? Tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en 2017, en el municipio de Chalchihuitán se desplazaron aproximadamente 5,000 personas. En 2018, desde el 2015 al 2018, en Aldama, Chiapas, un aproximado de unas 2,036 personas indígenas tzotziles, desplazados por grupos armados, grupos de carácter paramilitares. Y bueno, otra de las cuestiones ha sido el tema de las privaciones arbitrarias de la libertad, ¿no? Enfocadas un poco al tema de las criminalizaciones, no solamente a los defensores y defensoras de derechos humanos, sino también a los pueblos y comunidades originarias, porque como el Estado, la Fiscalía conoce que los pueblos originarios son las personas que desconocen sobre cómo se maneja todos los términos jurídicos, los procesos, los recursos, pues son las personas más susceptibles a poder ser criminalizados. Entonces los capturan, los procesan y pues prácticamente logran sentencias condenatorias porque las personas no cuentan con los recursos para una defensa debida y adecuada, ¿no? Otra de las cuestiones importantes dentro de este contexto de violencia es el tema de las desapariciones forzadas, en que pues Chiapas prácticamente somos récord en el tema de desapariciones, no solamente, aunque el Estado, la presidencia municipal, las presidencias de la República han mencionado que pues Chiapas es uno de los estados que no cuenta con los índices altos de violencia. Nosotros denunciamos que sí, realmente somos uno de los estados también que marcamos ese récord, ¿no? De ser uno de los estados en los que los índices de violencia se han incrementado por todo este tema de la violencia, ¿no? Otro de las violaciones a derechos humanos, pues han sido las situaciones de privaciones arbitrarias de la vida, en el contexto de los asesinatos, en el contexto de que los mismos actores del Estado han realizado ejecuciones extrajudiciales a particulares, a personas civiles y a otros ligados a los grupos armados, ¿no? Eh,
¿Qué más hemos tenido, al menos en Chiapas? Pues una creciente situación de, este, de nepotismo, le podríamos llamar, hacia las agresiones a los pueblos y comunidades, ¿no? Sobre todo en el tema de los proyectos o los megaproyectos, le podríamos llamar, porque los pueblos y comunidades siempre han estado en el, en el tema de la autonomía y el tema de las resistencias. Entonces, pueblos y comunidades dicen, no queremos proyectos en nuestras comunidades. Y el Estado, pues, los ha premiado con, con las militarizaciones, ¿no? Aquí en México se enfocó hace muy poco, hace pocos años, el tema de la nueva institución de seguridad pública, que es la Guardia Nacional. Y pues ahora Chiapas nos tocó ser uno de los estados en los que pues a casi cada municipio le toca una base de la Guardia Nacional, ¿no? Pero esta situación de instalaciones de Guardia Nacional pues ha tenido como consecuencia de que los pueblos y comunidades se sientan inseguros porque ellos han denunciado desde hace muchos ayeres de que los militares, la situación de militarización en sus territorios ha generado mayores violaciones a derechos humanos, ¿no? Porque pues ellos conocen de que el pasaje histórico del contexto que era militares contra paramilitares habría generado una criminalización a algunos pueblos y comunidades, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo en esta situación de que con el tema de la violencia, pues ahora la presidencia federal pues ha dicho, con tal de contrarrestar esta situación de violencia, pues vamos a meter agentes de la Guardia Nacional, ¿no? Que eso es militarizar algunos territorios, no solamente de pueblos y comunidades originarias en resistencia, sino que también a los pueblos y comunidades que están en la lucha de la autonomía, como son los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que también entre eso vulnera sobre todo sus derechos a la autonomía, a la libre determinación, que está marcado en la propia Constitución, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones que vemos meramente preocupantes en nuestro estado es el tema de los ataques, sobre todo a los servidores de la iglesia, ¿no? A las servidoras y servidores que han estado denunciando en múltiples ocasiones la situación de violencia. Y pues uno de los ejemplos claros que podría yo mencionar actualmente, pues es el trabajo que desarrolló Padre Marcelo, el presbítero y defensor de derechos humanos de la Iglesia Católica y de la diócesis de aquí de San Cristóbal, que Padre Marcelo pues se dedicó desde hace muchísimos años, desde su trabajo de la Iglesia y como defensor de derechos humanos, se dedicó a la denuncia de todas estas cuestiones ligadas a la violencia, ¿no? Los jóvenes y jóvenes que estaban inmiscuidos en el tema de la drogadicción y el alcoholismo, pues llevó a que Padre Marcelo tuviera un trabajo muy profundo, ¿no? En el tema de, este, de denunciar no solamente a las autoridades, no solamente ir al Ministerio Público y decir, oye, está pasando esto en mi comunidad, está pasando esto en el municipio donde estoy trabajando, sino que esta situación de denuncias al Estado, pues lo puso en una situación de criminalización, porque Padre Marcelo fue este sujeto de una orden de aprehensión que estaba activo antes del asesinato. Y también de eso, pues estuvo también situado a varias cuestiones como las difamaciones, ¿no? El trabajo que él tenía, mencionaban en lo público, decían, bueno, ¿qué tiene que ser un padre? ¿Qué tiene que estar haciendo un sacerdote metido en cuestiones públicas, ¿no? Cuestiones de interés de la sociedad, que tiene que ver con las denuncias del alcoholismo, de la drogadicción. Entonces, toda esa maquila de supuestos periodistas que se dedicaron a difamar a su trabajo, lo marcaban y lo posicionaban como un blanco pues para el Estado, ¿no? No solamente para el Estado, sino para otros intereses que hubieran, ¿no? Y bueno, dentro del trabajo que desarrolló, como ejemplo, el trabajo que desarrolló Padre Marcelo, pues fue que en 2015 nosotros como Centro de Derechos Humanos acompañábamos al Padre Marcelo desde su trabajo que desarrollaba, ¿no? En los casos que acompañaba, en los casos que nos solicitaba que pudiéramos asesorar. Y fue que en 2015, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues le otorga lo que son las medidas cautelares, que son los mecanismos de protección para defensoras y defensoras de derechos humanos. Esto en consecuencia de que la solicitud y la petición que nosotros habíamos expuesto a la comisión, pues había apoderado que sí había un total riesgo a la vida, la integridad y su seguridad como defensor y defensor, sobre todo como defensor comunitario y defensor de derechos humanos. Entonces, desde el 2015 hasta el 2024, pues Padre Marcelo había tenido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, pero
Pues una de las cuestiones, sobre todo garrafales que podría mencionar es que esas medidas cautelares pues no fueron efectivas ni eficientes, ¿no? Porque el Estado jamás se preocupó para atender las cuestiones de fondo, que eran todas estas situaciones y climas de difamaciones, la criminalización en su contra, estos fenómenos principales que podríamos mencionar de autoría intelectual, que era la raíz medular, ¿no? Y no todas las agresiones supuestamente físicas a las que pudiera estar expuesto. Entonces podemos mencionar que Padre Marcelo fue una víctima por parte del Estado, ¿no? En poder no garantizar la defensa de los derechos humanos y sobre todo, pues que haya generado este clima de pérdida de su vida, ¿no? Y todo el trabajo que él desempeñó durante varios años. Es una de las cuestiones que nos preocupa a nosotros. Nosotros mencionamos que esta acción, no solamente en el asesinato de Padre Marcelo, sino a otros defensores y defensoras de derechos humanos, al menos en Chiapas, en México, pues conlleva una política de genocidio, ¿no? Una política de exterminio a los defensores y defensoras de derechos humanos, que no quieren que en Chiapas, que en México se visibilice todo este tema y podemos mencionar que los defensores que denuncian todo este clima de violencia, todo este clima todas estas apuestas que tenemos hacia la paz, a los derechos de los pueblos y comunidades, pues generan como un blanco específico para las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo vemos desde la cuestión jurídica con la cuestión política, que es uno de los temas primordiales que vemos en esta ponencia? Pues bueno, podemos ver de que al menos en México y para otros países, pues el tema desde la acción jurídica, nosotros tenemos como la experiencia de que no es la ruta viable, ¿no? Que si tú vas hacia el Ministerio Público y denuncias, pues se va a llevar a cabo todo el proceso, ¿no? Que puede llevar durante años una situación de cansancio, no solamente a ti como víctima, sino como a la persona que puedas acompañar. Va a llevar todo el proceso legal que pueda llegar a una condena o a una absolución. Si no puedes llegar hasta el recurso del amparo y si no tendrías que llegar hasta instancias internacionales, ¿no? Que justamente en las instancias internacionales es donde podríamos ver alguna pequeña esperanza, alguna pequeña luz para poder atender la situación de raíz, ¿no? Sobre todo en las denuncias que nosotros presentamos. Hemos visto de que si nosotros ocurrimos a la Comisión Interamericana, a los grupos de trabajo de la ONU, pues podemos ver de que México se siente como observado, ¿no? Se siente como este actor en el que prácticamente se siente así como de, pues, estos me están señalando a nivel internacional, ¿no? Pero cuando nos vamos a nivel local, pues prácticamente no se enfoca directamente en la investigación de fondo, ¿no? Entonces podemos mencionar que de las acciones jurídicas internas, pues son prácticamente ineficientes, ¿no? Tendríamos como organizaciones ocurrir directamente a las instancias internacionales, ¿no? Y ahora, desde las cuestiones como políticas, ¿no? Pues lo que toca es el trabajo que ha realizado el FRAIBA durante más de 35 años, ha sido el tema del fortalecimiento de los pueblos y comunidades que se organizan, que luchan, que denuncian, ¿no? Entonces es acompañarles a ellos y pues estarles fortaleciendo con herramientas de derechos humanos, con herramientas de a qué instancias debemos de tocar, ¿no? Y muchos de los pueblos y comunidades a las que acompañamos se han arriesgado a realizar acciones públicas, ¿no? Como las famosas peregrinaciones. Peregrinaciones no solamente de 100 personas, sino que de 7,000, 8,000, 10,000 personas en las que todos exclaman justicia, exclaman paz, exclaman sí no a la exterminio de los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? No a los ataques a los servidores de las iglesias. Entonces, una de las acciones muy fuertes que vemos desde el tema político ha sido las peregrinaciones masivas por parte de las personas que luchan, ¿no? Y otra de las cuestiones importantes que no podría negar sería el tema de las denuncias, que muchos pueblos y comunidades aquí en Chiapas y en México todavía se arriesgan sacar sus denuncias públicas y decir, esto está pasando en mi comunidad, atiéndanlo, ¿no? Pero bueno, con todo este tema, para concluir, menciono que el Estado, en esta en este nuevo cambio de gobierno, pues puede ser que exista una situación de omisiones, ¿no? Bueno, sobre todo que se repita el ciclo de omisiones, porque la presidenta actual, pues, ha generado como esta situación de desatención o pasar, o ¿cómo le podemos llamar? Como opacar la situación de violencia y dice, bueno, eso no está pasando allá. ¿No? Yo tengo otros datos, yo tengo otras informaciones que voy a tener que atender, ¿no? Y le dedique al menos unos segundos para
la cuestión pública para que los ciudadanos estemos tranquilos, ¿no? Entonces, el fenómeno de las omisiones seguirá por ahí por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias por el compartir de la experiencia. Es muy interesante cómo precisamente tienen esa lectura integral, pero sobre todo en el fortalecimiento también de la incidencia política. Sí podemos resaltar como de los tres casos precisamente la integralidad. Es un poco lo que queremos también, como lo nombraba Martínez en el objetivo de este webinario, es cómo logramos comprender desde tres experiencias concretas, reales, difíciles, cómo ha sido precisamente la lucha por el respeto a los derechos humanos, la exigencia de derechos, cómo también la estrategia jurídica es importante, pero no es la única vía y que debe estar acompañada y respaldada precisamente de la movilización, de la denuncia y que lleva también precisamente a la necesidad de esos cambios de las estructuras sociales, de los cambios también culturales, cómo la sociedad, cómo en un determinado territorio se comprende la legitimidad y la importancia de un defensor de derechos humanos. Eso especialmente en lo que recientemente se ha venido hablando en el Acuerdo de Escazú y que lo compartimos también en el webinario anterior en la sesión quinta, nos hacían ese llamado, como en el marco del Acuerdo de Escazú, la protección a defensores y defensoras del territorio son, digamos, reconocidos en la importancia de su labor para el cuidado y la protección de los derechos humanos y dejan de ser estigmatizados, como lo compartías, Jorge, a través de campañas en medios de comunicación que son filiales o corresponden, digamos, a los intereses por parte de algunos sectores económicos o políticos que generan precisamente la revictimización, pero además generan contextos de riesgo que llevan después a que cuando pasen estas cosas, tal vez como sucedió en el caso de Santa Marta, entonces sea lavada la imagen, digamos, justificándose a partir de prejuicios y cosas que no tienen realmente sustento legal o un hecho probatorio, quitándole el respaldo social y la movilización. De ahí la importancia, como lo compartían ustedes, pero también en la caravana, de lograr en el marco de esta incidencia política y jurídica realmente un tejido popular, comunitario de base, que es parte esencial de lo que desde el Grupo de Trabajo sobre Extractivas de Paz Cristiana Internacional se busca promover. ¿Cómo logramos fortalecer el intercambio de experiencias para que en esos diálogos las herramientas, las realidades, las perspectivas de trabajo puedan aumentar, que logremos cada vez tener mayor respaldo, movilización y con ello precisamente mayores logros? Voy entonces, les invitamos a que si tienen alguna pregunta o comentario, lo puedan hacer en el chat. Las personas que están en el Zoom, las personas también que están en la transmisión del Facebook Live. Antes teníamos la oportunidad para las personas que están aquí en el Zoom de poder habilitar todo el espacio. Desafortunadamente tuvimos inconvenientes en una sesión antes de iniciar un Facebook Live y nos tocó como restringirlo a este modo seminario por aquello del boicot a estos espacios. Entonces, yo quisiera darle la palabra nuevamente a Alejandro y preguntarle, digamos, un poco la intención de esto y estas situaciones nos deja a veces como opacados, ¿no? Como que, bueno, la situación es difícil, estamos en un contexto de violencia, hacemos un trabajo muy importante a nivel nacional e internacional, nos agota todos estos esfuerzos y seguimos en la misma pelea, ¿no? Actualmente, comprendo entonces, están en el desmonte de la ley que prohíbe la minería, tú lo decías, un gobierno como el de Bukele promoviendo nuevamente entonces la inversión de empresas mineras extranjeras. ¿Cómo lograr sostener este proceso de esperanza? ¿Qué aliento hay en los movimientos sociales, ambientales en El Salvador para continuar precisamente defendiendo su territorio, recuperando, como lo decías,
el Estado social de derecho y la democracia. Democracia que no es, debe ser sobre todo apropiada desde las bases populares, ¿no? No tanto un ejercicio de respuesta institucional, sino del empoderamiento ciudadano. ¿Qué nos podrías compartir respecto a esto? Bueno, sí, yo primeramente pues felicitar, ¿verdad? El trabajo que han expuesto las compañeras, compañeros. Decir de que estos, digamos, movilizaciones que son las que han llevado, o la presión, ¿verdad? Pública, específicamente acá en el caso de Santa Marta, yo señalaba, ¿verdad? Que es un triunfo dentro de un estado que ya cerró todas las oportunidades a la movilización, a la expresión, ¿verdad? Entonces, acá nosotros todavía continuamos con otras personas, ¿verdad? Hay que agregarlo, que son detenidas, son líderes en diferentes temas como por aplicación del régimen, ¿verdad? Cada vez más se está intensificando la acción represiva. Ya se están dando despidos en gremios, ¿verdad? De salud, de educación, por las protestas en cuanto a reducir los presupuestos sociales, ¿verdad? Y aumentar la militarización, que como bien señalaba Jorge, que es la única política, ¿verdad? Represiva que se da en nuestros países, y creemos nosotros que esta solidaridad de la que hemos hablado, esta coerción que ha llevado también el caso aquí a nivel nacional, pues da esa esperanza, ¿verdad? Para fortalecer las demás luchas, para defender, ¿verdad? A estas personas, aún del régimen, que hay muchas inocentes. Este régimen ha tenido la capacidad de ser mediático, ¿verdad? Y ocultar, ¿verdad? Todas las graves violaciones que ya son crímenes de lesa humanidad. Y en esa línea, en el caso de Salvador, esperaríamos, ¿verdad? A través de este grupo extractivas y toda la solidaridad, también influir en la misma iglesia del país, ¿verdad? La jerarquía eclesial del país sí ha sido muy opaca, ¿verdad? En cuanto a pronunciarse en estas graves violaciones. Vemos los ejemplos, ¿verdad? A nivel del sur y México, ¿verdad? De estas personas valiosas. Desde que se aprobó la ley contra la minería, la iglesia pues se ha ido retirando, ¿verdad? De ese posicionamiento que señalaba la hermana, ¿verdad? De denunciar los proyectos de muerte, de ser coherentes con el evangelio, y utilizar, ¿verdad? O dar seguimiento a ese posicionamiento profético de San Romero, ¿verdad? Que lamentablemente un señor Romero a nivel internacional, pues su caso sigue impune. Y eso revela las voluntades, ¿verdad? De, de acompañar, pues, los posicionamientos en defensa de la vida. Pero nosotros esperamos que este triunfo actual, ¿verdad? Siga coercionando. Santa Marta no hubo ningún día, como decía, en esta estrategia más política de posicionarse, de hacer presencia, ¿verdad? Y de gritar al mundo de que se está criminalizando a las personas defensoras, de que la estrategia de este gobierno es eh, establecer nuevamente proyectos de muerte. Y quizás termino, ¿verdad? Y cada vez hay un desgaste de esta imagen, nada menos. Este grupo del gobierno, de esta familia que hoy es Bukele, pues se ha investigado y evidenciado ya que no es nada diferente a los anteriores, ¿verdad? Solo esta familia ha adquirido en estos últimos años al menos 64 propiedades, ¿verdad? Tiene empresas, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce, ¿verdad? Y la línea eh, empresarial y extractivista, pues ha aumentado, ¿verdad? La intención. Entonces, agradecemos, ¿verdad? Estos ejemplos, agradecemos estas luchas y la solidaridad que se ha tenido desde este foro también. En el caso de los compañeros de Cabañas, los vamos a estar informando, así como de otros casos, ¿verdad? De líderes sociales, comunitarios, sindicales que están detenidos y muchos
están muriendo dentro de las cárceles sin tener un juicio justo y pues dentro de este estado que ha cooptado las instituciones, como bien lo decían en las ponencias, ¿verdad? La parte jurídica no es la única que se debe llevar y apelar pues a la solidaridad, ¿verdad? A los pronunciamientos y a incidir en otros países para que estas situaciones cambien y los gobiernos se sientan pues como observados, se sientan comprometidos y tengan que dar informes, ¿verdad? O tengan que dar respuestas claras y no situaciones mediáticas o la misma propaganda que se está dando en las redes, ¿verdad? Y que tiene confundida a mucha población. Así que esto es muy Bien. importante, las estrategias que hemos hablado acá, y debemos seguir adelante como siguen nuestros demás hermanos y hermanas en toda la región, ¿verdad? Así es, Alejandro, muchas gracias. De ahí la importancia, como lo decías, de compartir estos casos, porque son victorias que aumentan la posibilidad de compartir los aprendizajes, los retos, pero también alientan a que se vea que es posible realmente lograr justicia. Y es complejo en el marco de la impunidad tan grande, pero no debemos desfallecer, por el contrario, debemos articularnos más, generar mayor redes, mayor solidaridad para que esto siga siendo un canal de contención, pero que ojalá dejen de ser casos específicos donde se logró y sea realmente la particularidad, sea la norma, se cumpla, como lo decías, el Estado Social de Derecho y se garanticen el respeto de los derechos humanos. Vamos a darle entonces ahora la palabra a Valentina y a Gladys para que ya en el cierre de esta sexta sesión del ciclo de webinarios, nos compartan un mensaje final de esperanza. ¿Cómo lograr cómo seguir esperanzando en el marco de la incidencia política y jurídica? Ya nos compartían la importancia, por ejemplo, de la nueva ordenanza, los nuevos códigos éticos, la directriz que sacó la Conferencia Episcopal de Austria, precisamente para poder, a partir de una reflexión ecoteológica, revisar y promover la desinversión en minería precisamente por el gran trabajo que han hecho diversas organizaciones, dentro de esa la Red de Iglesias y Minería, para contar esa realidad a partir de las voces de los territorios, las voces de las comunidades que están ahí sufriendo precisamente este impacto de las empresas y de un modelo de vida, especialmente en el norte global, que nos tiene en dificultades socioecológicas. Valentina, adelante. Gracias, Alejandro. Sí, creo que el mensaje puntualmente y que fue también el que trabajamos en la caravana tiene que ver con esto de la denuncia a este modelo de transición que hoy se implanta como justo, como inclusivo, como popular, que bien sabemos que no lo es. Entonces, un poco el camino de construcción tiene que ver con poder cambiar la narrativa, poder demostrar cuál es lo que se esconde y lo que las empresas y los gobiernos están escondiendo bajo estas categorías de desarrollo sostenible, de economías verdes, de transiciones justas, y entender que sostenible son las alternativas y las propuestas que surgen de los pueblos, que energía muchas de las comunidades con las que trabajamos todavía no tienen acceso y que verdes eran los territorios antes de todo el extractivismo y la explotación minera, ¿no? Entonces, apropiarse de esa narrativa y de que sean los pueblos quienes conduzcan y quienes también conduzcan el accionar de la iglesia en la defensa de la vida. Así que un poco eso, y no sé si Gladys sigue ahí, también quiere agregar. Sí, yo creo que es urgente que hoy más que nunca nos sintamos conectados, hermanados. Creo que de alguna u otra manera vivimos realidades muy semejantes y es la vida de todos, pero la vida concreta en quienes están frente al territorio que está amenazada, ¿no? Entonces, sentirnos conectados profundamente con esta casa común, con esta vida que existe y que fluye cada día
sentirnos conectados entre hermanos por la realidad que vivimos, por las luchas que se hace, por el acompañamiento, por la presencia, por el compromiso. Yo creo que nos va a dar una posibilidad de ir encontrando juntos estos caminos que buscamos, ¿no? De soluciones verdaderas y no falsas como la propone estas inversiones, estos proyectos extractivistas, ¿no? Creo que la vida es lo central y todos desde diferentes ámbitos, desde diferentes lugares, desde diferentes compromisos, ¿no? Y yo siempre digo, creyentes, no creyentes, de mi grupo, no de mi grupo, todos, exactamente todos, por la vida, tenemos que hacer esos puentes y esos vínculos para que es la vida la que siga viviendo desde estos pueblos, desde nosotros, desde Dios que va fluyendo a través de estos recursos tan hermosos y tan ricos como el agua, el aire que respiramos, toda la vida que tenemos, ¿no? Entonces el mensaje yo creo que es seguir apostando por la vida, seguir hermanando, creando puentes, creando vínculos, dialogando, buscando en medio de esta diversidad, ¿no? Y yo creo que tengo muchísima esperanza porque con esta experiencia en la caravana creo que se han sembrado semillas que van a ir dando su fruto a lo largo del tiempo, ¿no? Los resultados sabemos que no son inmediatos, suponen procesos y estamos comprometidos a vivir en esos procesos, a darle tiempo, a darle espacio, a darle lata, como se dice, para que den su fruto, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Corazonar una vez más, sentirnos en comunión todos por la vida, yo creo que sí, ¿no? Nosotros ponemos nuestro granito de arena y el Señor pone su gran apoyo a toda esta defensa por la paz que es fruto de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Gladys. De acuerdo, así es como en estos momentos de crisis de socioambiental, pues hay una crisis en el paradigma, en la narrativa de desarrollo. ¿Cómo logramos en esa base poder generar un proceso de conversión ecológica, de buen vivir? Y nos lo compartían desde la red de iglesias y minería. ¿Cómo entonces lo hablamos, lo dialogamos, pero a partir de los territorios, a partir de quienes realmente cuidan, protegen y garantizan los derechos humanos, para que desde esa base de nuestro ser podamos, como dice la hermana Gladys, encontrar esa conexión con lo divino en el agua, en la tierra, en el aire y en el fuego, y que realmente sean propuestas sostenibles de cuidado para la vida. Jorge, adelante, te doy 2 minutos para compartirnos ese mensaje de esperanza. Sí, gracias. No, pues pues yo creo que uno de los mensajes más importantes podría ser el que, pues con varias manos, o sea, podemos lograr varias cosas, ¿no? Que si somos entre más personas seamos, entre más colectivos, entre más, podamos visibilizar la situación en nuestras regiones, pues eso ayudará a lo que decía Alejandro, ¿no? A que el Estado, pues, se comprometa, ¿no? Y se sienta observado y sobre todo compartir el trabajo de incidencia, ¿no? Que yo creo que una de las acciones de apuesta en el trabajo que nosotros desarrollamos vendría siendo el de visibilizar no solamente a nivel regional, ¿no? Sino que a nivel internacional, con otros espacios que puedan escuchar otros compañeros las situaciones que estamos viviendo en nuestros contextos, ¿no? Entonces, un mensaje de paz que yo diría es que pues unidos podemos lograr varias acciones, ¿no? Y pues así como el trabajo que realizamos cada uno de nosotros, podamos darle pues mayor difusión, mayor exposición desde otros espacios, ¿no? Y pues agradecerles muchísimo este espacio, un gusto poder verles a través de una pantalla y pues eso, me quedaría con eso, compañeros. Gracias, Jorge Luis, muchas gracias. Realmente ha sido muy provechoso el compartir de experiencias. Se difundieron, compartieron a partir de estos casos en complejos difíciles cómo se pueden construir estrategias de incidencia política y jurídica para seguir correspondiendo a los objetivos de estas organizaciones que va más allá de la organización en sí misma, ¿no? Y les abre esos espacios a quienes han sido víctimas de la criminalización por parte de agentes estatales o no estatales, a quienes han sido violentados por parte de un modelo extractivista y que seguimos viendo en estos casos grandes logros para poder asimismo seguir tejiendo, que es parte de este proceso. Entonces, para cerrar, agradecerles nuevamente
invitarles a la sesión de cierre de este ciclo de webinarios, Tejiendo Esperanza en tiempos de transiciones a la vida en armonía, que finalizaría el 22 de noviembre, viernes 22 de noviembre, para que se inscriban. Quiero compartirles al final, nosotros somos, como Paz Christi Internacional, hacemos parte también de la Comisión de Ecología Integral Latinoamericana y Caribeña, y hemos tenido en ese sentido la posibilidad de sumar este ciclo de webinarios a la ruta Laudate Deum, que son un proceso de escucha activa de las diversas organizaciones que buscamos precisamente enfrentar a partir de ese llamado, de esa reflexión de la Laudato Si y la Laudate Deum, promover en unión, en solidaridad, en hermandad, en fraternidad, unos caminos para enfrentar la crisis socioambiental. Y les comparto un mensaje que el Papa Francisco envió precisamente muy corto el día miércoles en el marco del evento en Zona Verde que hizo la CEILAC. CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Les deseo que trabajen, se entusiasmen por defender nuestra casa común. O la defendemos entre todos o perdemos todos. Que Dios los bendiga. www.celam.org. Perfecto, con este sentido mensaje del Papa Francisco cerramos la sexta sesión del ciclo de webinarios. Muchas gracias por participar y nos estamos comunicando para la próxima, para el cierre y la clausura de este ciclo. Buen día. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Adiós.